Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Particularmente yo estoy feliz de estar en este lugar. Amén. Se extraña la iglesia cuando uno no está. Amén. Amén. Pero bueno es habitar, dice su palabra, juntos los hermanos. Amén. En armonía. Porque dice su palabra que ahí Dios enviará bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos creen que Dios trae bendición a nuestras vidas? ¿Y cuántos creen que cuando obedecemos la palabra de Dios hay bendición en nuestra vida? Cuando la cumplimos, amén. Dice que aquella bendice nuestra vida, amén. Es difícil obedecer la palabra. Es difícil cumplir las promesas que Dios ha dejado establecido en la palabra, amén. Pero no es imposible, amén. Con Dios todo es posible. Aún si la muerte llegara, hay solución en Cristo, amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, amén. En el libro de Génesis, capítulo 28. Vaya conmigo al libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia, amén. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Vamos a esperar ahí. Génesis es el primer libro de la Biblia, fácil de poder encontrarlo, amén. Los que puedan ponerse de pie, gloria a Dios. Génesis capítulo 28, verso 18 en adelante. ¿Lo tienen todos? Vamos a esperar ahí. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 28, versículo 18. Un 1 con un 8, 18. Amén. Hermano, hace un calor en este lugar. Gloria al Señor. Amén. El fuego de Dios está en este lugar. No solamente en el altar, sino hasta la puerta. Amén. Amén. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 28, verso 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. ¿Están ahí conmigo? Amén. Lea conmigo la palabra. Vamos nuevamente el 18. Amén. ¿Leemos todos juntos? Amén. Ahora sí dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Vamos a orar. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias primeramente por el gran privilegio y la gran oportunidad de poder estar en tu casa, Señor. Gracias por tu misericordia, porque se renuevan cada día para nuestras vidas, Señor. Gracias doy a tu Espíritu Santo, quien motivó mi corazón y me impulsó a llegar a este lugar en este día, Señor. Porque sé que sin tu presencia nada somos, Dios amado. Tu bendita palabra ha sido leída, Dios. Te ruego que venga sabiduría de lo alto, Dios, entendimiento, Dios, revelación de tu palabra, que nos ayudes a entender, Señor, que nos des entendimiento a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, anhelamos que puedas bendecir nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor, de este tiempo, de tu palabra. Reprendo al diablo, Señor,
Reprendo toda oposición satánica. Reprendo al cansancio, al sueño y a todo lo que no proviene de ti, en el nombre de Jesús. Y declaro en fe que por causa de tu presencia en este lugar, se pudre todo lo que no proviene de ti, amado Dios. En el nombre de Jesús, aleluya, creo en tu palabra, creo en tu presencia, creo en el milagro, Dios, que proviene de ti. Creemos, Dios, que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Le podemos dar palma al Señor? Déselo fuerte, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Qué maravilloso es el Señor. Me gozo de ver a mis hermanos en este lugar. Me gozo por la oportunidad que Dios me brinda de poder compartirle su palabra, amén. Vamos a la bendita palabra, que el Señor nos ayude y nos guíe, amén, para poder entender. Aquí está un hombre, hermano, llamado Jacob, que me llama la atención de él porque antes del verso 18 en adelante narra que él venía huyendo porque querían matarlo. Con ayuda de su madre pudo él huir, pero en esta huida donde que él estuvo solo, prácticamente pensando que Dios no estaba con él, tiene un sueño, él se queda dormido y tiene un sueño donde ve ángeles subir y bajar con una escalera y Dios se le revela. Y cuando él despierta, él comienza a confiar y a creer de que Dios estaba con él. Y en esa confianza él se levanta de mañana y toma una piedra, dice, que lo había puesto como cabecera, y dice que y lo alzó por señal. ¿Y qué hizo? Derramó aceite sobre ella, dice, como una señal. Nosotros sabemos que el aceite es una representación del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué hace esto él? Porque él creía que la presencia de Dios estaba con él. Por eso en un acto de fe él dice que derrama el aceite sobre la piedra. Amén. Amén. Es como, ¿cuántos de ustedes de repente, o cuántos de nosotros tenemos a nuestros abuelos o algún familiar ya fallecido? Y de repente tenemos un cuadro de esa persona en la casa. Y cada vez que vemos ese cuadro nos recordamos de aquella persona. Después de repente es un ser muy querido que fue de nosotros. Pero cada vez que vemos como que ahí está la persona y recordamos y a veces lloramos, hoy como le echo de menos y lo extraño. Es algo así. El aceite es solamente la representación del Espíritu Santo, que representa que ahí está el Espíritu Santo. No es que el aceite tenga el poder. El aceite no tiene el poder. El que tiene es el poder, el que lo representa al aceite, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted ha escuchado la Biblia cuando dice a los que estén enfermos llamen a los ancianos y unjan con aceite el enfermo y sea sano? Pues no es el aceite, es el Espíritu Santo que viene trayendo la sanidad, pero está el aceite que representa la presencia de Dios. Jacob había entendido que la presencia de Dios iba con él, pero para asegurarse, él toma una piedra como símbolo y dice, y voy a ungir, creyendo de que Dios va a estar conmigo. Y hace un voto, dice, si en este viaje que yo voy, Dios fuera conmigo, dice, y me cuidara, y me diera alimento y vestido, y es más, y si regresara en paz a mi casa, dice, de todo lo que Dios me dé, yo se lo daré. El diezmo. La Biblia dice que Jacob después fue muy rico. Fue muy bendecido. ¿Por qué? Porque cumplió con la promesa que le hizo a Dios. Cumplió con el pacto que hizo a Dios. Y más aún, que hizo en la presencia de Dios mismo. En la presencia de su Espíritu Santo. Amén. 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 Es importante creer en la presencia de Dios. La Biblia dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante creer en el Espíritu Santo, ¿no? Es importante creer en las promesas de Dios, que está basada en su palabra. Y es importante cumplir con las promesas de Dios. Amén.
porque ella trae bendición a nuestras vidas, amén. Pero hay una manera de poder ser bendecidos. He orado, hermano, para poder compartir esta palabra y le he preguntado mucho a Dios. Porque muchas veces es fácil predicar de repente del pecado, es fácil de repente predicar, qué sé yo, de dejar ciertas cosas o ciertas costumbres, pero es de repente un poco complicado de poder cumplir las promesas de Dios, sobre todo cuando una de las promesas es de traer el diezmo. Amén. Es muy complicado porque uno es confrontado. Y me he preguntado muchas veces, por decir, una de las preguntas que yo me hago siempre es de aquel ladrón que estaba al lado de Jesús cuando estaba siendo crucificado. Uno de aquellos reconoció al Maestro como su Señor y Salvador, y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Prácticamente dijo: hoy estarás conmigo, hoy serás salvo, hoy tu alma será salva por haberme reconocido. Pues ahí se cumple la palabra del libro de Romanos cuando dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Aquel ladrón estaba confesando y estaba creyendo que él era el Hijo de Dios y fue salvo. Y me he preguntado muchas veces, tratando de poder comparar con este versículo, le he dicho: Dios, pero este ladrón nunca fue a la iglesia. Este ladrón nunca fue a la iglesia. Al menos no habla. Este ladrón, no, la Biblia no me registra que fue nunca a la iglesia. Este ladrón, la Biblia no me registra que estuvo en un culto, en una campaña. La Biblia no registra que este ladrón daba sus ofrendas, daba sus diezmos, pero fue salvo. ¿O no? Ahí lee usted la historia cuando Jesús llega a la cruz del Calvario y están con dos ladrones. Uno de ellos le injuriaba, dice, pero el otro reconoció que era el Hijo de Dios. Y el que no creyó fue condenado. Y el que creyó fue salvo. Pero siempre me he preguntado esto. Desde la primera vez que me encontré con este versículo, cuando Jesús llega a la cruz, siempre me he preguntado eso. Yo digo: Señor, este hombre nunca diezmó. Este hombre nunca hizo un voto, nunca obtuvo quizás un milagro antes de su muerte, pero sin embargo cuando te reconoce fue salvo. Qué maravilloso es el Señor. Qué gran amor que Dios tiene por nosotros. Amén. Amén. Y siempre me pregunté: ¿el diezmo algún día me dará la salvación? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Quién es el que me da la salvación? Es Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Porque Jesús es el que intercede por nosotros. Pero ¿cuál es la manera de ser bendecidos? ¿Arrepintiéndose de sus pecados o cumpliendo con los diezmos y las ofrendas, como dice? Hay cosas diferentes, ¿o no? Cosas distintas que de repente nos cuesta creer o entender la palabra, hermano. Le pongo este ejemplo del ladrón porque yo me he preguntado muchas veces. Porque cuando uno es nuevo en el Evangelio o comienza a caminar, le cuesta mucho darle a Dios. Sobre todo cuando uno pasa necesidad. ¿O no? ¿O a cuánto le es fácil darle al Señor? ¿O cuántos cuando llega el fin de mes y reciben el pago, sacan contento el diezmo? Esto es para el Señor. Yo creo que nos cuesta a todos. ¿O no? Amén. Pero es la manera de que Dios nos quiere bendecir. Es la manera. Aquí está Jacob. Le dice: Señor, si tú fueres conmigo y no me faltare alimento y no me faltare vestido, de todo lo que tú me dieres, le dice, yo el diezmo te lo daré. Y la Biblia más adelante registra que Job fue muy bendecido. Amén. Porque él cumplió con la promesa y daba de los mejores para Dios. Amén. Pero esto es como la siembra y la cosecha. Y quiero que vayamos a otro versículo para poder entender algo, mire. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 14.
voy a hablarle con una parte de la Biblia que particularmente lo he vivido, hermano, y he visto la mano de Dios. Capítulo 14. ¿Lo tiene? Vaya al capítulo 14, verso 22. Dice ahí hay un subtítulo, dice la ley del diezmo. Amén. ¿Está ahí conmigo? Lea conmigo, fuerte. ¿Qué dice? Indefectiblemente diezmarás, dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para ponerte allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de todo tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, dice, por estar lejos, ¿qué más dice? De ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces los venderás, los guardarás, y dice, guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Qué bendición hay cuando uno le cumple la promesa a Dios. No solamente uno, sino dice tú y toda tu familia. Pero Él dice de todo. Porque quiero que podamos entender, hermano, miren. Yo fui una persona muy pobre. Fui tan pobre que no tenía ni dónde sentarme, hermano. Y de un pueblo que ni siquiera era, bueno, hoy en día ya de repente es un poco conocido en el Perú. Pero en esos años ese pueblo ni siquiera, yo creo que ni siquiera estaba registrado en el mapa del Perú. Muy pobre. Y aparte de ser muy pobre, fui abandonado por mis padres. Un niño que a partir de los 6 años tenía que salir al campo a las 5 de la mañana a trabajar con la mamá y venirse a las 7:30 de la mañana corriendo a la casa a cambiarse y luego a las 8 estar entrando al colegio. Esa era mi vida. No conocí infancia. No sabía qué era jugar con los amigos porque tenía que estar trabajando. Pero cuando yo tuve un encuentro con el Señor a la edad de los 21 años casi, que llegué a conocer al Señor, y yo me encontré con esta palabra, yo dije, ¿por qué he vivido toda mi vida pobre? Por no haber cumplido esto con Dios. Desde ese momento en adelante, ¿saben lo que hice? No juzgué a mi padre ni a mi madre, a nadie, por la vida de pobreza que llevaba, porque ellos no conocían a Dios. Pero cuando yo me encontré con esta palabra, cuando trabajaba o cuando recibía las propinas que mi mamá me daba por ayudarle en el trabajo, cuando la abuela me daba las propinas, ¿sabe lo que hacía? De las propinas que me daban separaba el diezmo y se los guardaba. Y de repente el diezmo más pequeño de la iglesia era el mío, pero le daba al Señor. Pasaron años y el diablo venía, diezmas y Dios no te bendice. ¿Ves que no cumple con la palabra? El Señor no te cumple, pero seguía cumpliéndole a Dios. Y no muy tarde, hermano, casi a los 2 años después de estar sembrando en el reino de Dios por cumplir la palabra, Dios comenzó a bendecirme con mi hermano. Nos dio un terreno, tuvimos muchas cosechas, sacábamos las primicias de las cosechas, los llevábamos los primeros frutos en los mejores canastos a la iglesia a presentárselo al altar, dábamos de los diezmos las mejores ofrendas y Dios comenzó a bendecirnos. Pero pasó un tiempo y ahí es cuando el diablo nos habla a la mente. No, ¿ves que diezmaste este mes y te quedaste sin trabajo? ¿Ves que este mes te subieron más la luz, más el cable, vino más esto, lo otro? Ya no te alcanza.
Y nos habla de esa manera el día. Yo lo cuento por testimonio. Y yo sé que Dios bendice. Aunque quizás en muchas iglesias te prediquen y dicen que la bendición no es de Dios, yo sé que Dios bendice. Porque la bendición viene de Dios. La bendición no viene del hombre, no viene del diablo, no viene del mundo. La bendición viene de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre y le puso en el huerto del Edén, le dijo, todo es tuyo, todo te pertenece. Pero la desobediencia del hombre, hermano, le llevó a perder toda la bendición que Dios le había entregado. Eso es lo que le dijo Dios a Adán. Todo lo que hay aquí es tuyo, todo. Pero de este árbol no comerás. Y la desobediencia de este hombre llevó a perder la bendición que Dios le había entregado. Aquí dice la Biblia, Jacob hizo un voto y dijo, Dios, si tú fueres conmigo, no me faltará alimento ni vestido, de todo lo que tú me dieres yo te lo daré. La Biblia no habla que Jacob después fue pobre, no habla que no tuvo vestido ni pasó hambre, no, fue un hombre muy rico, que tuvo muchas bendiciones, porque le cumplía a Dios. Por eso comencé explicándole con este ladrón. Yo no he venido a decirle, hermano, que usted hoy en día y se levante y diga, ahora voy a comenzar. No, dele de corazón a Dios. Porque el diezmo no nos va a salvar. Pero el diezmo te puede llevar a la pobreza y a la ruina. Y cuando viene la pobreza y la escasez, terminamos renegando de Dios y apartándonos de Dios. Por no haberle dado a Dios. Y después le decimos y le echamos la culpa a Dios. O me va a decir que cuando viene la necesidad a nuestra vida no renegamos contra Dios. De repente hemos dicho, voy a la iglesia, cumplo con esto y ahora me quedé sin trabajo. Perdí esto, me endeudé y termino renegando. No, ¿para qué ir a la iglesia? Y mucha gente que no conoce a Dios se va a burlar de nosotros por cumplir esta palabra. De mí se burlaron muchos, hermanos. Muchos. Pero la obediencia a Dios. ¿Por qué Adán perdió las bendiciones? Por no obedecer al mandato de Dios. ¿Y esto es un mandato de Dios o no? ¿Amén o no? Dios nos bendice, hermano, a medida que nosotros cumplamos con sus promesas. Dios ha sido bueno. Yo cuando llegué a Chile, hermano, y conocí a mi esposa y nos casamos, tuvimos que pasar muchas necesidades. Y yo teniendo en Perú, pero luchábamos. Y un tiempo, mi esposa embarazada de mi hijo, el mayor, el Esteban, ni siquiera teníamos dónde dormir. Pero le tratábamos de serle fiel. Siempre vi a mi esposa que lo primero que hacía cuando cobraba era separar el diezmo. Y es lo que hacíamos. No tratamos de dejar por nada de cumplirle a Dios, hermano. Quizás le hemos fallado en algunas veces, pero tratamos de serle íntegro a Dios. En todas las maneras. Porque sabíamos que era parte de la promesa de Dios. ¿Y acaso no pasó el proceso? Yo en mi casa no lo tengo con mi esposa porque hemos sido buenos trabajadores o porque, no sé, no merece. No, porque sé que cumplimos con Dios y Dios nos bendijo. No es de otra manera. Yo no tuviera un trabajo si no fuera por Dios. Porque si por Dios fuera, me quita el trabajo y me quedo ahí. Pero ¿qué dice en el libro de Malaquías? Pruébame ahora, dice Dios, y verás si yo no te bendigo. Lo mismo que hizo Jacob. Jacob quiso probar a Dios. Dijo, yo voy a hacer, Señor, esta piedra va por señal. Si tú me cumples, yo te voy a cumplir. Lo estaba desafiando a Dios. Y en el libro de Malaquías dice lo mismo. Probadme ahora, dice Dios, y verás que no va a sobreabundar la bendición. Pero es difícil cumplirle a Dios, hermano. Cuesta. Y yo sé que hay muchos jóvenes aquí y yo quiero instarlo a esto, mire. Separen lo que es de Dios. Yo desde muy joven, 21 años, hermano, conocí al Señor. Toda mi vida perdida. 21 años sin conocer a Dios, sin temor de Dios. ¿Y sabe lo que hacía cuando tenía dinero?
Y le pido perdón a Dios si es que no es la palabra adecuada, pero quiero ponerle este ejemplo. ¿Saben qué gastaba mi dinero yo? En las cantinas, en el alcohol. Ahí gastaba mi dinero. Pero cuando conocí al Señor, yo le decía, si me era fácil invertir en las cosas del mundo, ¿por qué se me va a hacer difícil invertir en las cosas de Dios? ¿Y sabe qué es lo que hacía cuando yo salía a la calle y los amigos que se encontraban me decían, ay, ya va, tú también eres de los que dan los diezmos, del que le regala la plata al pastor? Eso es lo que me decían. No, yo no soy de las personas que regalan la plata, yo soy de las personas que siembro en el reino de Dios. Pero tú eres de las personas que regalas tu dinero a la cervecería, porque esos lugares se están haciendo ricos por tu dinero. Pero algún día yo voy a cosechar de lo que estoy sembrando, pero tu cosecha no la vas a ver. Porque es lo mismo. Cuando no conocemos al Señor, hermano, nos es fácil gastar el dinero en cualquier lado. Pero cuando llegamos al Señor, ¿cómo nos cuesta? A mí me ha costado. Yo de repente tenía el dinero juntado del diezmo ahí, hermano, recolectando de todas las propinas, y era tentado de irme a comer algo rico. Cuando veía que todos, de repente muchos hermanos terminaba el culto y se iban a comer, y yo estaba ahí, Señor, y si después lo repongo, no. Pero muchas veces lo hacía y Dios me reprendía. Pero hoy yo veo la diferencia. Han pasado muchos años, pero veo la respuesta de Dios. O sea, no en vano cumplí la palabra. Pero a veces, Señor, te voy a dar el diezmo y yo sé que este mes me va a ir bien. ¿Y no te va bien? No, ¿para qué voy a dar el diezmo? Y obligamos a que Dios nos responda. Dice, el tiempo lo tiene Dios de podernos bendecir a cada uno de nosotros. Pero Dios nunca nos va a dejar, hermano. Jacob era bendecido con su familia. Sale huyendo, hermano, y en el medio del desierto, cruzando por muchos valles, el hombre no tenía nada. Y le hace una promesa a Dios. Hace un pacto con Dios. Y Dios no le dejó de hambre. Dios no lo dejó de vestir. Es como en el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Los israelitas en el desierto crecían, hermano, y la ropa crecía con ellos, yo creo. Porque ahí no había tienda para comprar ropa. Los pies le crecían a los israelitas y los zapatos le crecían con ellos. Eso era el amor de Dios por ellos. ¿Cuánto más si nosotros cumplimos con las promesas que Dios tiene para nosotros? Hay una historia del fariseo y el publicano. Los dos, ¿cuántos la han leído? Cuando entra el fariseo y comienza a admirarse y a ver al que está humillado delante de Dios. Y le dice, Señor, no soy pecadores como ellos, no soy adúltero, no soy fornicario, no soy ladrón. Y es más, le dice Dios, doy de todo lo que tú me das, doy el diezmo, dice él. Y ayuno una vez a la semana. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo se fue a su casa? Tal como vino. Pero el que se humilló fue perdonado, se fue revestido, se fue salvo. Eso me da a entender que a mí el diezmo no me va a salvar. Porque este fariseo dijo, Señor, doy el diezmo de todo lo que yo tengo. De repente el diablo muchas veces podemos pensar, hermano, que porque nosotros cumplimos con el diezmo cada vez, cada mes o cada quincena, no sé la fecha que podamos traerla, podemos pensar que estamos salvos. El diezmo no salva a nadie. El mejor ejemplo está en el ladrón que estuvo en la cruz. Por eso siempre me tomo de ese ejemplo, porque este hombre no me describe en la Biblia que él fue nunca a la iglesia. Ni siquiera ayunó. Porque el ayuno tampoco te salva. El ayuno es para romper, dice, ligaduras, para traer libertad, para romper maldiciones. Porque este hombre nunca ayunó tampoco. Ni siquiera ofrendó. Pero fue salvo por creer en Dios.
Dios nos llama a creer en Él para la salvación, a arrepentirnos. Pero la manera de poder ser bendecido es cumplirle a Dios. Que cuesta, hermano. Cuesta mucho. Amén. Y a la medida que nosotros le cumplamos a Dios, ¿saben que Dios nos va a honrar? Yo nunca en mi vida, de venir de una familia muy pobre, hermano, una familia tan pobre, que a veces no teníamos ni qué comer, ni siquiera tenía el vestido. Ustedes saben ¿saben cómo llevaba mis cuadernos yo al colegio? En esa bolsita que te dan en los supermercados, en esas bolsas llevaba mis cuadernos al colegio. Y muchas veces recibía burla de mis compañeros. Pero hoy en día me encuentro con muchos de ellos y me dicen, puedo saber que te valió la pena servir al Señor porque te veo bendecido. O sea, vale la pena servir a Dios, pero vale la pena también cumplir con sus palabras, con sus promesas. Amén. Es difícil, hermano. Es difícil. Vine desde tan lejos y he tenido muchos privilegios en este lugar, en esta nación, de poder encontrarme con muchas personas importantes, de conversar con ellos, de tener reuniones con ellos, de tener almuerzos, cenas con ellos. Y muchas veces cuando me ocurre eso y me pongo a pensar de dónde Dios me sacó, lloro de alegría, hermano. Porque le digo, Dios, si estoy viviendo esto porque sé que desde que yo entendí tu palabra, traté de darte, no fue en vano el haber cumplido con tu palabra. Hoy puedo decir que valió la pena haberme privado de muchas cosas con tal de darte lo que te correspondía. Que valió la pena. Y yo quiero que podamos entender, hermano, porque, miren, esta iglesia, ¿saben por qué? Yo el día miércoles, creo que muchos no saben, yo estoy en Pucón trabajando. Y el día miércoles estaba viendo el culto por el Facebook que estaba transmitiendo mi hermana Jimena, creo. Y habían personas ahí que habían conocido al Señor y estaban apartados. Yo les compartí, les llevé a una iglesia allá que hay en Pucón. Y estaban viendo el servicio y estaban contentos. Me dicen, hermano, es algo maravilloso lo que ocurre en su iglesia, me dijo. Después vieron predicar a mi esposa y yo me sentía feliz. Es mi esposa, le decía yo. Pero ¿a qué voy, hermano? Gente que no conoce, gente que estuvo apartado de Dios y ven lo que ocurre aquí, hermano, sin venir, dice, algo maravilloso lo que ocurre en ese lugar. Hay algo maravilloso en este lugar, hermano. Y eso maravilloso es porque no solamente Dios quiere que seamos llenos de su presencia y que hablemos en lengua y ocurran milagros, señales, prodigios, no, sino que Dios también quiere bendecirnos. Dios dice que el anhelo de Él es que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. ¿O no? ¿Cómo vamos a ser bendecidos espiritualmente y económicamente no vamos a ser bendecidos? Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando o qué manifestación de Dios ocurre? Si Dios dice que yo deseo que seas prosperado en todas las áreas. Así sea en el área espiritual, también en el área de la familia, en el área económico, ¿o no? Porque ese es el Dios que nosotros conocemos. Y yo le hablo hermano, puedo decirle con autoridad porque yo lo he vivido, yo lo he pasado. Usted no se, yo le puedo decir, yo he sido una familia muy pobre, pero usted no se imagina la pobreza que yo viví, que yo pasé. Usted no se imagina los pan duros que yo tuve que comer. Que tenía que tenerlo remojado en el té para que el pan se ponga suave y comerlo. Usted no sabe. Usted no se imagina levantarse todos los días de madrugada, ir a ayudar al campo a trabajar a la mamá y venirse de corriendo y alistarse y irse al colegio sin desayuno. Usted no se imagina los días que yo tenía que llegar y ponerme a la edad de 8 años, ponerme a cocinar y hacer el aseo de la casa porque la mamá trabajaba todo el día. Y la noche después tenía que dedicarme a hacer las tareas. Pero cuando yo entendí esta palabra y llegué a conocer al Señor, dije, Dios, toda mi vida viví en pobreza por no haber conocido, porque nadie me explicó de esto. Yo te voy a desafiar como este Jacob, le dije. Te voy a dar.
Y yo puedo decirle que valió la pena haberme sacrificado y haber apartado lo que le correspondía a Dios. Porque yo veo su respuesta. Yo hoy veo a mis hijos bendecidos y yo digo, me gozo porque ellos pueden tener lo que yo no tuve. Porque yo sé que mi esposa pasó muchas cosas difíciles, muchas necesidades. Pero vi que cuando yo lo conocía, ya vi también que ella cumplía esas cosas con Dios. Y yo puedo ver que es el fruto que los dos sembramos lo que estamos cosechando. Hay una sola manera de ser bendecido, de cumplir con Dios. Usted puede ser muy inteligente, usted puede tener mucha habilidad, mucho talento, mucha destreza para tener un buen trabajo, pero si usted no cumple con Dios, de nada le va a servir. Porque vendrá el ladrón, dice. Por eso Dios dice, si tú me das, yo voy a encargarme de reprender al... ¿Ah? Yo mismo, o sea, no va a ser necesario que yo venga y ore y reprenda la miseria, la pobreza, no. Dios mismo va a reprender eso si nosotros le damos. Eso dice en el libro de Malaquías, ¿o no? Eso dice en la Biblia. ¿O no? El día martes tuve una reunión con 2 ingenieros, hermano, muy conocidos allá en Pucón. Gente de mucha plata. Me invitaron a una cena. Llegué para allá, en plena lluvia, los primeros de llegar. Nunca en mi vida me pensé entrar a un restaurante tan lujoso y el más caro y de estar sentado ahí. Entre esas personas que son hermanos, personas que tienen grandes cargos de mucho dinero. Sentado ahí y escuchándome predicándole la palabra. Le conté mi testimonio porque llegamos, ellos se pidieron unos tragos y yo me pedí, dije, un jugo natural de naranja. Y me quedaron mirando así. Me dijo, oye, don Marco, ¿y usted por qué? Me dijo, usted con el dinero que gana y el cargo que tiene aquí, ¿cómo un jugo de naranja? Me dice, usted hace un gustito con nosotros. Y yo le digo, no, es que yo le hice una promesa a Dios, le dije. Y comencé a contarle mi testimonio. Y me escucharon y, wow, me dijeron, no pidamos más, ahí nomás que quede. Qué tremendo testimonio, me dijeron. Nunca habíamos escuchado el evangelio, me dijo, nunca, nunca. Te escuchamos a ti y podemos creer de que Dios existe. Entonces, ¿cómo lo que Dios hizo contigo? Me dice. Le dije, llevo 19 años de haber dejado esas cosas. Me costó, sí, le dije. Pero ¿cuándo me iba a imaginar pasar esas cosas? Nunca. Pero ¿quién lo hace? Dios. Después de no haber tenido nada, hermano, de haberme sentado en el suelo, quizás muchas veces dormir en el suelo, de no tener para comer, estando en un buen lugar, el mejor restaurante, comiendo con unas gentes muy importantes, yo le decía, Dios, eres tan bueno. Porque no tengo ni una carrera aquí, ni un cartón que me diga esto, por eso, no. Estoy aquí porque tú me pusiste. Porque ese privilegio solo lo da Dios, no el hombre, hermano. Cumplan. Aún es tiempo. No sean como aquellos que muchas veces me decían cuando yo diezmaba, y decía, ¿por qué diezma? Porque quiero cumplir a Dios, porque yo sé que algún día voy a cosechar de lo que estoy sembrando. No, pues si ya Cristo viene, me dicen, ¿para qué? Cristo viene, se va a quedar tu casa, si te compras una casa, si te compras un auto, ¿no? Y hay muchos que tienen esa mentalidad. No, ¿para qué vaya a estudiar, a llegar a la universidad, si Cristo viene? Yo cuando llegué al Evangelio, hermano, ¿sabe qué es lo primero que hice? Comencé a retomar mis estudios en la universidad. Trabajaba, no le hacía faltar a mi madre, Dios me bendijo con un buen trabajo y estudiaba en las noches. Me daba el tiempo para estudiar de noche, para estar en la iglesia y más encima tenía el tiempo, hermano, para estar hasta un instituto bíblico.
¿Cómo me alcanzaba? No tengo idea, no sé, pero me alcanzaba. Pero nunca dejé de darle a Dios los diezmos y las ofrendas. Y así llegué a la universidad. Y estudié. Usted me puede decir, no, yo no puedo estudiar porque mis padres son muy pobres. No, sí se puede. Dele a Dios lo que le corresponde y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Usted puede decir, pero mi padre, es como a mí me decían desde primera, tú eres un simple obrero de la construcción. No me importa, pero algún día Dios me va a bendecir. Un simple obrero de la construcción, estando sentado con unos ingenieros reconocidos, hermanos, de mucha categoría. ¿Quién lo iba a imaginar? Ni el diablo se lo imaginaría, yo creo. ¿Pero por qué? Porque trataba de cumplirle a Dios. Usted no diga que es difícil. Usted que quizás ya tiene una edad más avanzada. No, ya no creo. No, dele. Cúmplala, vas a ver cómo Dios te va a dar. Dios te va a dar. Y creo que te va a dar quizás el mejor trabajo. Yo siempre he dicho, ¿quiénes van a predicar a los doctores, a los abogados, a los diputados, a los congresistas? Son ustedes jóvenes que están estudiando. Ustedes. Porque en ustedes está el futuro. Ustedes son los futuros diputados, los futuros alcaldes, los futuros presidentes. Ustedes. Pero ¿cómo van a llegar ahí? Porque pero hermano, para estudiar, para ser un diputado, para ser un presidente, un buen abogado, se necesita mucho dinero para ingresar a la universidad. Usted dedíquese a estudiar y a juntar como yo lo hacía, hermano. Todas las propinas que llegaba yo le separaba el diezmo y se lo daba a Dios. Sin haber tenido nada, Dios nos regala un terreno, sembramos y Dios nos bendice. Algo para no creer. Pero Dios cumple como le cumplió a Jacob. Yo puedo decir desde que llegué al Evangelio, hermano, en que he pasado muchas pruebas, nunca me ha faltado alimento. Nunca me ha faltado vestido. Y es lo que hizo Jacob. Señor, si no me falta alimento y vestido en este viaje que voy, o puedo decir, Señor, si en esta vida diaria que yo vivo no me faltare alimento y vestido, y tú me hicieras llegar con paz cada día a mi casa, yo te daré el diezmo. Y eso hacía. ¿Y sabe lo que hacía, hermano? Yo era tesorero de la iglesia allá en Perú. ¿Sabe qué es lo que hacía cuando llegaban los días de dar los diezmos y veía algunos hermanos, algunas familias que no traían los diezmos? ¿Sabe qué hacía? Oraba en la iglesia y me iba a visitarlo. Le decía, hermano, usted nos diezmó. Es que hermano, si tú no diezmas, te va a ir peor. No es que este mes me fue muy mal en el trabajo y gané menos dinero. Hermano, estás dejando de darle a Dios por darle a Chilectra, por darle agua sandina. Deja de pagar la luz y dale a Dios y Dios se va a encargar de pagar tu luz. Eso es lo que yo hacía, hermano. ¿Saben que cuando yo juntaba las propinas y separaba mis diezmos y veía que los hermanos, los otros jóvenes que sus padres tenían buenas posiciones y se iban a comer, ¿saben qué yo lo que hacía? Yo iba y lloraba en mi pieza. Me iba de repente al campo a meterme debajo de una plantación del campo de la abuela, del terreno de la abuela, y lloraba y le decía, Dios, tengo este diezmo y quiero irme a comer con mis hermanos, quiero compartir con ellos, pero no quiero robarte. ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a dar el privilegio de entrar a un restaurante y comer como ellos? Lloraba, hermano, porque tenía el deseo de gastarme el diezmo, de ir con ellos y darme ese gusto, pero no lo hacía, pero lloraba en impotencia. Y hoy cuando vivo esa experiencia de estar en buenos lugares, digo, Dios, hoy estoy cosechando lo que un día sembré. Hoy veo tu respuesta al sacrificio que un día yo tuve. Hoy puedo tener el privilegio de que si mi hijo me dice quiero esto y lo puedo dar, la cual yo nunca lo tuve.
Le decía, mamá, quiero comprarme una polera, hijo. Lo único que me alcanza es poder darte para que tengas un plato de comida y no te falte. Si quieres algo tendrás que trabajar. Y sufría para obtener algo. Y me costaba. Pero cuando uno entiende la palabra, por eso la única manera de ser prosperado es darle a Dios. La única manera. La única manera. Sin estudio en este lugar, no tengo ni un cartón que me respalde aquí en Chile de que haya estudiado en la universidad. Pero puedo tener el cargo de ser jefe en una empresa. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Porque yo pudiera decir fácil, no es que yo tengo mi carrera, acá está mi cartón y soy un egresado de la universidad, por eso estoy aquí. No, esto lo hizo Dios para hacerme entender que sin Él yo no soy nada. Que si yo le corto, hermano, lo que a Dios yo sé que Dios me cortaría a mí. La única manera. ¿Cuánta gente que de la noche a la mañana ha perdido su casa, ha perdido su auto, ha perdido todo lo que ha tenido? Porque viene Dios y dice, me ha robado. Me ha robado. ¿Y sabe por qué tenía tanto temor, hermano? Porque cuando yo leí esa palabra, después me encontré con otro versículo en Corintios cuando dice, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Yo decía, wow, Señor, ¿quiere decir que si yo te robo en el diezmo la ofrenda y así tú vengas no voy a ser salvo? Oh, Señor, ¿de qué me va a servir entonces haber dejado tantas cosas si por no diezmar y ofrendar me voy a perder? De repente la palabra nos confronta y es complicado. Pero eso es lo que dice en el libro de Malaquías, ¿no? Todo el pueblo me habéis robado. ¿Y qué dice en el libro de Corintios? Los ladrones, en el libro de Gálatas también dice, no entrarán al reino de los cielos. Son misterios que nos confrontan. Porque por una parte puedo decir que el diezmo no nos salva, pero por otra parte Dios nos está tomando que le estamos robando lo que le corresponde. ¿O no? Amén. Y estas cosas de repente son complicadas entenderlas, pero es la única manera de ser bendecido. Ustedes que están estudiando, ustedes que vienen recién, que están ingresando a la universidad, comiencen a hacer lo que les digo. Yo le hablo con base, porque yo lo he vivido y lo he hecho. Y yo he visto la respuesta de Dios. He visto la respuesta de Dios. Porque si yo no hubiera visto la respuesta, yo no le comparto esto ni le hablo. Pero le hablo con base. Me costó, hermano, pero hice el esfuerzo de darle a Dios cada vez que me llegaba algo. Y yo veo la respuesta de Dios. Han tenido que pasar años de repente para ver la respuesta de Dios, pero ha valido la pena. Vale la pena el sacrificarse por Dios y darle lo que le corresponde. No diga que no puede llegar a la universidad. No diga de que no puede tener una empresa. Usted no lo limite a Dios. Muchas veces le limitamos a Dios, hermano. En un tiempo sufrí por no compartir en esos lugares, pero hoy gozo de lo que un tiempo sufrí. Oh, usted va a sufrir de separarle lo que le corresponde a Dios, le va a costar. Pero déjeme decirle que en un tiempo corto usted va a ver la mano de Dios moviéndose a favor de su vida. Usted y su familia. Usted es la fuente de bendición. Pero es que mi esposa no conoce al Señor. Es que mi esposo no conoce al Señor. Es que mi hijo no conoce. No, es por nosotros lo que conocemos. Porque ellos no tienen temor de Dios, no conocen la palabra, pero nosotros conocemos la palabra. Mi mamá nunca fue a la iglesia en esos tiempos cuando llegué. Mi mamá nunca diezmaba, nunca ofrendaba. Pero por mi obediencia, después mi madre fue bendecida. Me acuerdo el primer año que tuvimos una cosecha muy buena. Fui, le quité todas las cosas viejas, le renové entero. Le arreglamos la casa. Mi mamá lloraba. Y mi mamá decía,
Qué bueno, hijo, que hayas conocido al Señor. Cuando en un tiempo no quería que yo vaya a la iglesia y me arrancaba a escondidas. Porque cuando se enteró que yo comencé a ir a la iglesia no quería. ¿Cómo vaya a ir allá? Vaya a dejar los estudios por estar en la iglesia. Pero con el tiempo, cuando vio la mano de Dios, qué bueno que estés en la iglesia. Qué bueno que hayas conocido al Señor. Porque después nos damos cuenta que vale la pena servir al Señor. ¿Cuántos pueden decir que vale la pena servir al Señor? ¿Y cuántos creen que Dios nos puede bendecir aún más? Yo me puse a meditar porque yo escuchaba a estas personas, hermano, que han conocido al Señor, pero están apartados, hoy se reconciliaron. Inclusive me dijeron, bueno, ellos me dicen jefe, pero yo le decía, no, dime hermano Marco, ¿no? Me dijeron, esta semana que no vas a estar con nosotros, vamos a ir nosotros aquí a la iglesia, no vamos a faltar. Pero el día que nosotros volvamos a Santiago, quiero que nos lleves a conocer tu iglesia, me decían. Y viven allá, hermano, al otro extremo de Santiago, pero igual quieren venir a conocer. Si ellos sienten algo maravilloso en este lugar, viéndole hermano, por un video, yo decía, qué privilegio que nosotros tengamos esa presencia en la iglesia. ¿Por qué no podemos ser bendecidos como pueblo entonces si está Dios en ese lugar? ¿Por qué? Yo me he preguntado en esos días, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no podemos ser bendecidos si hay una presencia tan linda en este lugar? ¿O acaso el anhelo de Dios es que seamos bendecidos espiritualmente, hermano, y lo demás no? Yo creo que eso no es lo de Dios, ¿o no? Dios quiere tenernos en los mejores lugares. Dios quiere tenerte en la mejor empresa, en los mejores puestos. Que tengan las mejores carreras, ustedes que son jóvenes. Los mejores puntos, hermano. Universidad gratis, si es posible. Que vengan empresas, no, yo quiero esta persona, yo quiero este joven, esta señorita, yo le voy a pagar, pero cuando termine se venga a mi empresa. Hay gente que se pelean pero está en nosotros. Como Daniel, como Ruth, jovencitas, hermanos, que fueron ejemplos en la Biblia. ¿O no? Ruth fue de una familia muy pobre, pero cuando tuvo que concursar con tantas jovencitas, ¿acaso Dios no hizo en ella la mejor y la más hermosa y de llevarse el primer lugar? Y de estar en el lugar, hermano, que Dios quería que esté. Y usar muchos medios Dios para que le hiciera llegar. ¿Acaso Dios no puede hacer lo mismo con ustedes? Sean las mejores. Dios lo puede hacer. Pero hay una sola manera de hacerlo: cumpliendo con su palabra. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Porque no es fácil. Amén. El libro de Isaías dice en el capítulo 5, hermano, que a veces pedimos, pero pedimos mal a veces. ¿O no? Señor, quiero un buen trabajo. Y Dios nos da un buen trabajo. Recibimos el primer sueldo. ¿Y sabe lo primero que hacemos? Nos vamos a los mejores lugares a comer, la mejor ropa. Oh, y nos olvidamos lo que era de Dios. Pasa un tiempo y quedamos sin trabajo. ¿Por qué? Porque no le diste a Dios, porque Dios te dio el trabajo y no le diste lo que Dios te estaba pidiendo. ¿O no? Cumplamos, hermano. Cumplamos y desafiemos a Dios. Si es tan linda la presencia que hay en este lugar, yo sé que Dios también quiere bendecirnos por las otras áreas. Amén. Y no diga que es difícil, hermano. Yo sin tener nada he llegado a la universidad allá en Perú. He tenido el privilegio de estudiar en esos lugares. No sé cómo pagaba, pero llegaba. Y ahí estaba. Y solo sé que fue Dios. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.
Sabe que en el libro de Levíticos capítulo 27 del verso 30 en adelante dice que cuando el pueblo de Dios le fallaba en los diezmos, hermano, ¿sabe qué? Dios le dijo, hay una sola manera de retribuir de lo que ustedes han hecho: traer 5 veces más de lo que no habían hecho. Pero Dios es tan bueno que Dios no nos pide eso. Dios nos pide que hagamos un alto en nuestra vida y le pidamos perdón y decirle: Dios, sí te hemos robado, no hemos cumplido con tu palabra, y yo hoy sé que si no tengo trabajo es por no haberte dado a ti. Si no tengo hasta hoy mi casa es porque siempre te he robado, y como no he cumplido contigo, el diablo ha tratado de robarme todas las bendiciones que tú has tenido para mí. Es que Dios no necesita de nuestro diezmo para bendecirnos, sino Dios necesita de nuestra obediencia. No es que Dios necesite tu dinero, hermano, porque Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Qué ocurrió cuando Jesús le dijeron: tienes que pagar los impuestos? ¿Qué hizo Jesús? Sacó un pescado y le abrió la boca y sacó la moneda. Él no se hacía problema, porque Dios no necesita de tu diezmo, de tu ofrenda, No, Dios no necesita. Dios para bendecirnos no necesita. Dios necesita nuestra obediencia. La obediencia va a bendecir nuestra vida. No es el diezmo, no es la ofrenda, es la obediencia a su palabra la que trae la bendición. Pero yo creo que podemos orar. Yo quiero que hagamos un acto de fe, y mientras mi hermano canta una adoración bajito, vamos a hacer un acto de fe. Eso es lo que me gustaba hacer a mí cuando yo tenía los diezmos y quería gastarme, hermano, y pasaba esta lucha. Yo me arrodillaba y lloraba. Y le decía: Dios, ¿cuándo voy a ver tu bendición? Y le pedía perdón. Pero puedo decirle que el arrepentirme delante de Dios y pedirle respuesta, pude obtener bendiciones de Él. El libro de Malaquías dice: todo el pueblo me han robado, todos. No hay nadie que pueda decir: yo no creo que haya un publicano acá que diga: yo doy de todos mis diezmos. Yo creo que de una u otra manera le hemos robado a Dios. De repente hemos tenido una buena ofrenda para darle y hemos sido tentados y no hemos ido a otro lugar a deleitarnos y no le hemos dado a Dios. ¿Qué es verdad? Porque no podemos engañarle a Dios. Pero Dios nos ama. Y como Dios nos ama, nos quiere bendecir. Yo quiero que cierre sus ojos y oremos. Si usted es de las personas que dice: yo le he fallado a Dios, y si es la persona que se ve imposible poder darle estudio a sus hijos, o ve algo imposible de poder tener una casa, o de poder tener un buen trabajo, no es porque Dios no haya querido, es porque nuestra desobediencia no nos ha hecho alcanzar de lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que oremos y que venga a este lugar. Vamos a humillarnos delante de Dios. Dice la Biblia: si mi pueblo se humillare, dice, en el cual mi nombre fuera invocado, dice, yo oiré, dice, desde los cielos. Venga y ore aquí conmigo. Venga. Si usted es de los jóvenes que digan: no, mis padres no tienen lo suficiente para yo poder tener, venga y humíllese y dile: Dios, yo de hoy en adelante quiero darte lo que te corresponde, pero voy a confiar en que tú me vas a ayudar en mis estudios. No voy a confiar en mis padres, voy a confiar en ti. Porque eso es lo que yo hacía con Dios. No confiaba en mis padres, confiaba en mi Padre que está arriba, en mi Padre que lo tiene todo, que es dueño del oro y la plata, que para Él no hay nada imposible. No tenga temor de orar, de pedirle perdón. Dios tiene amor para nosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y ore a Dios. Usted tiene el privilegio para ser bendecido, hermano. Y a través de la palabra hemos visto que la única manera de ser bendecido es cumplir con Dios. Lo que
que quedó atrás, quedó atrás. Pero pidámosle perdón a Dios por ese tiempo perdido, por no haber cumplido con Él. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón, Señor, en este lugar por nuestras vidas. Sé que mi necesidad, la escasez que he pasado, Dios, no ha sido porque tú has querido, ha sido porque no he cumplido con tu palabra. Ha sido porque me ha costado entender tu palabra, Dios. Pero hoy estoy en este lugar, amado Dios, para pedirte perdón, Dios mío, y para pedirte que me ayudes a cumplirla. Sé que quizás, Señor, es difícil de cumplir con tus promesas. Quizás es difícil de poder entender que la única manera de ser bendecido es cumplir con tu palabra. Pero me siento confrontado, Dios, porque tu palabra también dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y tú eres claro cuando nos hablas en el libro de Malaquías que todos nosotros te hemos robado, Dios. Perdóname, perdóname, Dios, por haberte robado, por haber, Señor, haberme desviado de esta palabra y no haber cumplido con tus promesas. Dios, entiendo por tu palabra que la única manera de ser prosperado es cumplir con las promesas, con el orden, con el mandato que tú has dejado, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.